Bien, como capítulo 1 tenemos que el hombre es capaz de Dios. Todo ser humano busca la felicidad, la plenitud y el sentido de la vida. Este deseo universal impulsa a las personas a preguntarse por el origen, el destino y el significado de la existencia. Tanto la experiencia límite, dolor, sufrimiento, fracaso, muerte, como la experiencia cumbre, amor, belleza, felicidad o plenitud, llevan al hombre a trascender lo cotidiano y abrirse a una realidad superior. La experiencia religiosa surge como la búsqueda de esto, constituyendo el encuentro con lo sagrado o trascendente. Se expresa mediante mitos, ritos, normas morales y comunidades creyentes, que influyen plenamente en las distintas culturas. A lo largo de la historia, los pueblos desarrollaron diversas religiones, como el politeísmo, monoteísmo, las religiones cosmológicas, caracterizadas por una visión cíclica del tiempo y el retorno a los orígenes, y las religiones históricas, que entienden el tiempo de manera lineal y reconocen la acción de Dios en la historia humana. La tradición cristiana afirma que el ser humano es capax Dei, es decir, que posee una apertura natural hacia Dios y un deseo profundo a la verdad, el bien y la felicidad, que ninguna realidad limitada puede satisfacer plenamente. Sin embargo, esta búsqueda puede verse condicionada por distintos factores psicológicos: la idolatría o relativismo contemporáneo, también el ateísmo. La razón humana puede descubrir la existencia de Dios en distintos caminos: el cosmológico, que parte del mundo creado; el antropológico, que se apoya en el deseo humano de plenitud; y el deseo ontológico, que reflexiona sobre la idea de un ser perfecto. No obstante, aunque la razón permite conocer a Dios de manera parcial, la revelación sobrenatural resulta necesaria para poder comprender la verdad sobre Él y sobre la salvación. Por ello, la fe y razón no se oponen, sino que se complementan mutuamente. La razón ayuda a comprender la fe, mientras que la fe amplía el horizonte de la razón. La respuesta del hombre a esta revelación es la fe, entendida como una adhesión libre y confiada a Dios que da sentido pleno a la existencia. Luego tenemos el capítulo 2, donde Dios se revela a sí mismo. Dios se revela en la creación y en la conciencia humana, donde el hombre puede descubrir su existencia y una orientación hacia el bien. Sin embargo, la revelación más importante se da en el pueblo de Israel. Comienza con Abraham y la alianza que Dios establece con él, continúa con Moisés y el Éxodo, donde libera a Israel de Egipto, y se manifiesta como el Dios de su pueblo. En esta etapa predomina el monoyavismo, es decir, la adoración exclusiva a Yahvé. Durante los periodos de los jueces, los reyes, especialmente David, y los profetas, se consolida la identidad religiosa de Israel. Los profetas llaman a la fidelidad a la alianza y anuncian la llegada de un Mesías. El destierro en Babilonia favorecía una reflexión más profunda sobre Dios y permitió el paso al monoteísmo, reconociéndolo como el Dios de Israel y también como el Dios único de toda la existencia humana. En tiempos de Jesús existían distintos grupos religiosos, tanto los fariseos, saduceos, esenios y celotes. La existencia histórica de Jesús está confirmada tanto en el Nuevo Testamento como por autores no cristianos. Las cartas de San Pablo son los escritos más antiguos y testimonian la fe de las primeras comunidades. Los 4 evangelios fueron escritos a partir de la predicación oral y presentan distintos aspectos de Jesús, pero coinciden en anunciarlo como un Mesías y como un Salvador. La predicación de las primeras comunidades cristianas proclamó que Jesús de Nazaret era el Cristo esperado, cumplimiento de las promesas realizadas por Dios en la primera alianza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la palabra de Dios, que se revela a partir de 2 pilares, fundamentalmente. El primero siendo las Sagradas Escrituras o la Biblia, que son este conjunto de libros considerados como inspirados divinamente, que forman parte del canon bíblico. Empiezan con el Antiguo Testamento, que narra el origen del pueblo de Israel, varios de sus transcurrimientos históricos, las profecías que le fueron reveladas y también algunos libros más sapiensales o poéticos. Después pasa al Nuevo Testamento, que empieza con los 4 evangelios que narran la historia de Jesús desde su nacimiento, pasando por su muerte en la cruz y llegando a su resurrección y la entrega de la nueva misión a los apóstoles para crear esta nueva iglesia o este nuevo Israel. Después también los apóstoles escribirían varios de sus libros, como lo de los Hechos, las cartas y también más al final el Apocalipsis de San Juan, que es un libro más profético. El otro pilar es la tradición, es decir, las prácticas vivas que han permanecido a través de los siglos en la iglesia, las enseñanzas orales, las prácticas más como la litúrgica y también los testimonios que nos han dado los santos, tal vez a través de revelaciones personales. Ahora bien, todo esto se entrelaza a través de una única autoridad, que es la del magisterio, que son los obispos que están en comunión con el obispo de Roma, el Papa, que le dan una interpretación más final, siempre intentando servir y resguardar la unidad de este depósito de fe
que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y en la tradición, logrando así revelar esta suerte de lazo que se va desarrollando a través de la revelación divina desde el Antiguo Testamento, que esconde, las profecías del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento que hace valer todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Capítulo 5. Las etapas de la revelación, el Padre y la obra creadora. En este capítulo arrancamos con la teología de la creación. Esta disciplina nos enseña que el mundo no es accidente, por el contrario, es un asombroso milagro de interconexión. La naturaleza entera es la casa común y funciona como una verdadera epifanía de Dios. Por ende, no podemos verla como un simple recurso de explotación para nuestro beneficio desmedido, sino que nos exige asombro y contemplación constante frente a su grandeza. Pasando a la antropología teológica, nos preguntamos cuál es nuestro lugar. Vemos que el ser humano es una criatura vulnerable, pero al mismo tiempo es un fin en sí mismo querido por Dios. Posee una dignidad inalienable, un inmenso don de libertad y una profunda sociabilidad, viviendo en un pluralismo que hermana y que nos invita a caminar en comunidad. Sin embargo, todo este plan original choca con el misterio del mal y el pecado. El pecado se define esencialmente como la ruptura del hombre consigo mismo, con Dios y con lo creado. Nuestro desmedido afán de dominio genera hoy una profunda crisis integral que suma de manera inseparable daño ambiental e injusticia social. Como la realidad nos demuestra, las consecuencias de estas crisis recaen siempre de manera más cruda sobre los pueblos más desheredados y vulnerables. Pero ante este quiebre hay una promesa viva. El llamado, en querida Amazonia, nos exige recuperar con urgencia nuestra vocación de cuidadores, invitándonos a transformar el corazón y a defender la vida en todas sus dimensiones. Después tenemos el capítulo 6, el Hijo y la obra redentora. Aquí profundizamos en el misterio teántrico. Esto es el Verbo hecho carne, siendo verdadero Dios y hombre al mismo tiempo. Al encarnarse, Él representa a toda la humanidad herida para pagar la deuda del pecado, dotando a este acto de un valor eterno por su condición divina. Llegamos así al corazón de la fe, que es concretamente la Pascua. El Dios crucificado entrelaza lo histórico, al padecer bajo el poder de Poncio Pilato, con el valor trascendente de la salvación. De este modo, la cruz se convierte en la respuesta definitiva a la teodicea, es decir, el problema del sufrimiento. Nos demuestra en la práctica que el amor vence al mal y a la muerte. Tenemos distintas perspectivas evangélicas para contemplar este misterio. El Evangelio de Marcos nos muestra el camino del discípulo sufriente. Por otro lado, Mateo lo presenta como el nuevo Moisés que funda el nuevo Israel. Y Juan destaca desde el principio su identidad divina. Finalmente, todo este camino nos llama a una vida sapiensal teologal. Esto significa que el cristiano no solo cree en hechos pasados, sino que adquiere para su día a día la sabiduría de la cruz. Esta sabiduría se traduce, en última instancia, en una confianza radical en el Dios que muere y resucita por amor a nosotros. La obra santificadora de la Iglesia tiene su origen en el Espíritu Santo. En la historia de la salvación, el Espíritu nunca obra de forma aislada, sino en una misión conjunta con el Hijo. De hecho, a ambos se los conoce como las dos manos del Padre. Mientras el Hijo concreta la salvación a través de la vida, muerte y resurrección, el Espíritu Santo es quien hace que esa salvación llegue a nosotros hoy. Esta acción se representa con símbolos como el viento, el fuego purificador, el agua de la vida nueva y la unción, y alcanza su punto culminante en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende y da origen a la Iglesia. Para entender cómo el Espíritu Santo se asocia a la Iglesia, debemos fijarnos en tres dimensiones. Primero, la constituye como pueblo de Dios, una comunidad dinámica y en constante crecimiento desde el bautismo. Segundo, la articula como el cuerpo de Cristo, asegurando la unidad dentro de la diversidad al repartir distintos carismas y ministerios. Y tercero, habita en ella como templo del Espíritu para conducirla hacia la santidad. Históricamente esta guía ha sostenido la fe desde los primeros cristianos hasta la modernidad, impulsando hoy el movimiento ecuménico. En la vida cotidiana, esta santificación se concreta a través de los sacramentos. Son signos sensibles mediante los cuales Cristo y el Espíritu otorgan la gracia, acompañando el desarrollo humano natural. Se dividen en los de iniciación, como el bautismo o la confirmación en la Eucaristía,
los de sanación, como la penitencia y unción de los enfermos, y los de generación y servicio, que son el matrimonio y el orden sagrado. Por último, el camino de este pueblo de Dios está marcado por la escatología. Mientras la Iglesia sirve a la sociedad en el presente, su objetivo definitivo es la plenitud del reino de los cielos. En esta tensión, el Espíritu Santo es el motor que permite superar los desafíos de cada época. La escatología cristiana nos recuerda que, aunque trabajamos para transformar positivamente el mundo actual, nuestra santificación plena y esperanza definitiva recién se concretarán al final de los tiempos. La unidad 8 habla del misterio de la unidad y trinidad del Dios cristiano, que se sostiene sobre un dogma central: existe un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad fundamental de nuestra fe se consolidó en los concilios de Nicea y Constantinopla I, bajo el concepto de consubstancialidad. Para acercarnos a este misterio, la historia nos dejó grandes analogías teológicas. San Agustín partió de una perspectiva psicológica, comparando la Trinidad con la estructura del espíritu humano: memoria, entendimiento y voluntad. Por su parte, Ricardo de San Víctor usó la analogía del amor, entendiendo a Dios como el amante, el amado y el amor compartido. Finalmente, el santo Tomás de Aquino compartió una visión metafísica, explicando que en Dios el ser es relación pura, son relaciones subsistentes. La teología posterior profundizó más en esto. La tradición mística, con figuras como San Juan de la Cruz y Chiara Lubitsch, nos recuerda que la Trinidad no es solo un acertijo lógico, sino una realidad que se experimenta de forma directa en la oración y el amor. Desde la teología contemporánea, autores como Ragnar o Boff destacan su enorme relevancia existencial. La Trinidad se presenta como el gran modelo de comunión frente al monismo de la modernidad. Toda esta riqueza teológica aterriza en la evidencia práctica de dos formas. Primero, en la oración, que sigue la estructura trinitaria bien concreta: rezamos al Padre por medio del Hijo en la unidad con el Espíritu Santo. Segundo, en la familia, que es el icono terrenal de la Trinidad, una comunión de personas que refleja lo humano del Dios amor. En conclusión, este cambio de época exige una teología viva. Estamos llamados a peregrinar contemplando este icono del Dios amor, reconociendo con profunda humildad que nuestra inteligencia apenas puede balbucear ante la inmensidad del misterio de nuestra fe.